Desde pequeños, se nos enseña con una convicción inquebrantable que ser buenos es una virtud incuestionable, el pilar sobre el que se erige una vida moralmente recta y socialmente aceptada. Nos educan en la importancia de compartir nuestros bienes, de ceder ante las necesidades de otros, de ayudar a los demás incluso cuando no lo solicitan explícitamente. La sociedad, en sus múltiples formas y a través de sus diversas instituciones, desde el núcleo familiar y el sistema educativo hasta las organizaciones religiosas y los influyentes medios de comunicación, nos premia constantemente, nos elogia públicamente y nos refuerza positivamente por manifestar comportamientos amables, por ser generosos en nuestras acciones y considerados en nuestras interacciones. El ideal de ser una buena persona se internaliza profundamente, convirtiéndose en una especie de insignia de honor personal, un objetivo vital al que aspirar sin reservas ni cuestionamientos. Pero, y es aquí donde la reflexión se torna crucial y, para muchos, profundamente incómoda, ¿alguna vez te has detenido a pensar con seriedad, a cuestionar con honestidad intelectual, si esa bondad tan universalmente celebrada, esa amabilidad que practicamos con tanta devoción, cuando se lleva a un extremo no examinado, cuando se ejerce sin un ápice de discernimiento crítico ni una saludable dosis de autoprotección, podría, paradójicamente, estar volviéndose en tu contra? ¿Qué pasaría si esa arraigada tendencia a ser demasiado bueno, esa costumbre de priorizar de manera sistemática y casi automática las necesidades, deseos y expectativas ajenas por encima de las propias, fuera exactamente el factor que está saboteando, sutil pero inexorablemente, tu bienestar emocional, tu equilibrio mental e incluso, como exploraremos con detalle, tu salud física? Este patrón de comportamiento, aunque noble en su intención inicial, puede convertirse en una trampa silenciosa que erosiona nuestra autoestima y nos aleja de una vida auténtica y plena. Hoy, nos aventuraremos a explorar un territorio a menudo evitado, un rincón de la experiencia humana que suele permanecer en la sombra, el lado más oscuro y menos discutido de la amabilidad excesiva. Juntos, desvelaremos 8 consecuencias inesperadas y a menudo dolorosas de ser demasiado bueno, 8 trampas psicológicas y sociales que acechan en el camino de aquellos que practican una bondad sin límites, una entrega que no contempla la propia preservación. Y, lo que es aún más importante y constructivo, te ofreceremos 4 estrategias prácticas y profundamente arraigadas en la sabiduría temporal del estoicismo, 4 herramientas conceptuales y conductuales diseñadas para ayudarte a proteger tu integridad personal, para salvaguardar tu energía vital y tu bienestar emocional, sin que ello implique renunciar a tu esencia compasiva fundamental, sin que tengas que transformarte en una persona fría, calculadora o indiferente al sufrimiento ajeno. Permíteme ser enfático desde el inicio de esta exploración, este no es un contenido, este no es un mensaje que busque fomentar el egoísmo o la insensibilidad. Todo lo contrario. Su propósito primordial es el de ayudarte a encontrar ese delicado, pero absolutamente fundamental, punto de equilibrio, esa danza armónica y consciente entre el acto generoso de dar a los demás y el acto, igualmente vital, de darte a ti mismo el valor intrínseco, el respeto incondicional y el cuidado compasivo que mereces como ser humano completo y valioso. Buscamos una bondad inteligente, una generosidad sostenible. Así que, si te sientes preparado para embarcarte en un proceso de introspección honesta, valiente y potencialmente liberadora, te invito a que empecemos juntos este viaje de autodescubrimiento y fortalecimiento interior, un camino hacia una amabilidad más consciente y equilibrada. Ser amable de forma compulsiva, operar bajo un patrón casi automático de agradar a los demás y servir sus necesidades sin una reflexión previa, genera, casi de manera inevitable, un conjunto de expectativas peligrosas y, a menudo, profundamente inconscientes. Si estás intrínsecamente acostumbrado a dar siempre lo mejor de ti en cada situación, a esforzarte más allá de lo razonable, a ofrecer tu tiempo, tu energía vital y tus recursos materiales sin apenas pensarlo 2 veces, es completamente natural, es casi una consecuencia lógica de la configuración de la psique humana, que esperes, aunque sea en un nivel subconsciente, no verbalizado y a veces incluso negado, que los demás actúen de la misma manera contigo, que te correspondan con una medida similar de consideración, esfuerzo y generosidad. Esta expectativa, aunque comprensible,
a menudo se convierte en una fuente de decepción crónica, ya que la realidad de las interacciones humanas es mucho más compleja y menos predecible. Pero, y esta es una verdad que a menudo resulta dolorosa de aceptar y de integrar en nuestra visión del mundo, la realidad de las interacciones humanas no siempre funciona bajo los principios utópicos de una reciprocidad perfecta y universal. Las personas, debido a una miríada de factores complejos que van desde sus propias limitaciones emocionales y cognitivas hasta sus diferentes sistemas de valores y prioridades vitales, no siempre devuelven lo que reciben, ni en la misma cantidad, ni con la misma intención, ni en el mismo plazo. Y es precisamente en este punto de fricción entre nuestras expectativas y la realidad donde la sabiduría perenne del estoicismo nos ofrece un faro de claridad y una guía práctica. Los grandes filósofos estoicos, como el esclavo liberto Epicteto, el acaudalado consejero imperial Séneca o el emperador filósofo Marco Aurelio, enseñaban con insistencia que nuestras acciones deben estar guiadas primordialmente por la virtud intrínseca del acto mismo, por la excelencia moral que reside en el dar desinteresado y en la intención pura, y no por la expectativa ansiosa de una recompensa externa, un reconocimiento social o una retribución específica. Al cultivar la capacidad de no esperar nada tangible a cambio de tus actos de bondad, al desvincular tu generosidad de la necesidad de una validación o correspondencia externa, te liberas de la trampa de la frustración y la decepción. Construyes una paz interior mucho más resiliente, una fortaleza emocional más impermeable al desengaño social y a la ingratitud ajena. Tu bondad, entonces, se convierte en un acto de soberanía personal, una expresión de tus valores más profundos, y no en una moneda de cambio emocional sujeta a las fluctuaciones del comportamiento ajeno. Otro riesgo significativo, y que muchos individuos excesivamente amables experimentan con dolorosa frecuencia, es que una porción considerable de las personas comenzarán a verte, no como un ser humano integral con tus propias necesidades, deseos y límites claramente definidos, sino más bien como un recurso disponible, una especie de servicio de atención al cliente universal, siempre dispuesto y a la orden. Cuando ayudas sin cesar, cuando tu disponibilidad es constante e incondicional, los demás, comprensiblemente y a menudo sin mala intención, se acostumbran a ello. Te conviertes, casi sin darte cuenta, en el que siempre resuelve los problemas, el que siempre está disponible para escuchar durante horas, el que nunca, bajo ninguna circunstancia imaginable, dice que no. Y el problema surge, con una fuerza a menudo inesperada y desestabilizadora, cuando un día, por la razón que sea, agotamiento acumulado, una necesidad personal urgente e impostergable, un simple pero legítimo deseo de autocuidado y priorización personal, decides, con valentía, priorizarte, decides poner un límite claro, decides decir no a una petición. En ese momento, es común que surja el rechazo, la incomprensión o incluso la hostilidad por parte de aquellos que se habían acostumbrado a tu servicio ilimitado. Que aparezca la culpa inducida por sus reacciones de sorpresa o enfado, y que se generen conflictos innecesarios que podrían haberse evitado con una gestión más equilibrada y asertiva de tu generosidad desde el principio. El estoicismo, una vez más, nos propone la moderación, la prudencia y la sabiduría práctica como antídoto a este desgaste emocional y relacional. Nos invita a dar con sabiduría, a ofrecer nuestra ayuda de manera consciente y reflexiva, considerando nuestras propias capacidades y límites, y no por un impulso irrefrenable de agradar, por un miedo paralizante al rechazo, o por una internalizada obligación moral mal entendida. Y, fundamentalmente, nos recuerda que cuidar de uno mismo, proteger los propios recursos energéticos, emocionales y temporales, no es un acto de egoísmo reprochable, sino también, y paradójicamente, un acto de profunda generosidad a largo plazo, ya que solo desde un lugar de plenitud, equilibrio y autorrespeto podemos ofrecer lo mejor de nosotros a los demás de manera sostenible y auténtica. Además, una amabilidad sin límites, una entrega constante que no contempla ni respeta las propias fronteras internas, puede llevar a la anulación progresiva y a menudo imperceptible de tus prioridades personales, de tus sueños más anhelados, de tus propios proyectos vitales que dan sentido y dirección a tu existencia. Es un patrón sutil pero profundamente destructivo,
muchas personas, a menudo de manera completamente inconsciente, esconden su propio malestar emocional, sus propias heridas no sanadas, sus frustraciones y vacíos existenciales, detrás de una fachada de servicio constante e incondicional a los demás. Sirven para no sentir su propio dolor. Ayudan compulsivamente para evitar enfrentarse a sus propios vacíos internos, a sus propias insatisfacciones y miedos. Pero el precio de esta evasión, de esta autonegación disfrazada de altruismo desinteresado, es inmensamente alto y se paga a largo plazo. Te pierdes a ti mismo en el proceso. Tu identidad se diluye progresivamente en las necesidades y expectativas ajenas, tus talentos y pasiones se marchitan por falta de atención y cultivo. Según el emperador filósofo Marco Aurelio, en sus inmortales meditaciones, no hay peor traición, no hay mayor autosabotaje, que abandonar tu propia esencia, tu propio daimon o genio interior, tu propósito vital único e intransferible, por el afán desmedido y a menudo neurótico de satisfacer las expectativas o las demandas, a veces irrazonables, de los demás. Ser bueno, ser compasivo, ser generoso, son cualidades admirables, pero no deben, bajo ninguna circunstancia, significar ignorar tu propio dolor, tus propias necesidades fundamentales, tu propio camino de crecimiento y autorrealización. Reconocer tu propio sufrimiento, atenderlo con la misma compasión y dedicación que ofreces a otros, también es un acto de profunda virtud, de honestidad radical contigo mismo, y un requisito indispensable para una vida equilibrada y significativa. Cuando eres excesivamente generoso, cuando tu dar no encuentra un contrapeso saludable en el recibir, o al menos en el reconocimiento y la valoración, dejas de disfrutar de relaciones equitativas y nutritivas, que son esenciales para el bienestar humano. La balanza, en la mayoría de tus interacciones significativas, se inclina siempre y de manera desproporcionada hacia un lado, el tuyo, el del dador constante. Das más de lo que recibes, no solo en términos materiales o de favores tangibles, sino también, y quizás de forma más crucial, en el plano emocional y energético. Perdonas más de lo que quizás deberías, tolerando comportamientos que sutilmente erosionan tu autoestima y tu sentido de valía. Escuchas con paciencia infinita y empatía genuina, pero rara vez te sientes escuchado con la misma atención, profundidad y validación. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, tus conexiones humanas pierden autenticidad, se vacían de contenido genuino y recíproco, y corren el riesgo de volverse meramente utilitarias, donde tú asumes el rol del proveedor constante y los demás el de receptores pasivos o, en el peor de los casos, demandantes insaciables. El estoicismo, con su profundo énfasis en la razón, la justicia y la naturaleza social del ser humano, nos recuerda que las relaciones verdaderamente sanas, duraderas y enriquecedoras deben basarse en la reciprocidad, en el respeto mutuo incondicional y en un intercambio equilibrado y consciente de afecto, apoyo, comprensión y consideración. Sin estos pilares fundamentales, la amabilidad unilateral, por muy bien intencionada que sea, se convierte, a menudo, en una forma sofisticada de autoengaño, una ilusión de conexión y amor disfrazada, pero que en el fondo te deja sintiéndote crónicamente vacío, poco valorado y profundamente solo. Y aunque pueda sonar cruel, injusto o contraintuitivo para alguien que valora la bondad y la compasión por encima de todas las demás cualidades, las personas también pueden llegar a verte como alguien débil, como alguien carente de fortaleza interior y de carácter, precisamente debido a esa amabilidad desmedida y sin aparentes límites. En la compleja y a menudo no verbalizada dinámica de las interacciones humanas, la falta de límites claros y consistentemente defendidos es, con frecuencia, interpretada, ya sea consciente o inconscientemente por parte de los demás, como una falta de carácter, como una señal de que no te valoras lo suficiente a ti mismo, o como una invitación tácita al abuso o la manipulación. En lugar de admirarte y respetarte por tu generosidad sin fin, muchos podrían comenzar a verte, lamentablemente, como alguien fácilmente manipulable, alguien de quien se puede abusar sin mayores consecuencias, o simplemente alguien cuya opinión o necesidades no necesitan ser tomadas muy en serio. El respeto,
Ese bien tan preciado y fundamental en todas las relaciones humanas sanas, no proviene únicamente de la bondad o la gentileza superficial, sino también, y de manera crucial, de la firmeza, de la asertividad, de la capacidad de defender tus valores fundamentales, de proteger tu dignidad personal y de establecer y mantener fronteras saludables con coherencia y convicción. Cuando comienzas a decir no de manera asertiva, clara y respetuosa, cuando dejas meridianamente claro cuáles son tus límites y qué estás dispuesto o no a tolerar, el entorno que te rodea a menudo cambia de manera sorprendente y reveladora. Ya no eres simplemente el disponible, el complaciente eterno, te conviertes, ante los ojos de los demás y, lo que es más importante, ante tus propios ojos, en una persona con valores definidos e innegociables, con prioridades claras y legítimas y con una dignidad personal que exige y merece respeto. Como sabiamente advertía el filósofo estoico Séneca, una de las mentes más lúcidas de la antigüedad en lo referente a la psicología humana, nadie te respetará verdaderamente si tú mismo no te respetas primero. Tu autorrespeto es el fundamento ineludible sobre el cual se construye y se sostiene el respeto genuino de los demás. Finalmente, en esta primera exploración de las sombras de una bondad mal entendida, y por si fuera poco todo lo anteriormente expuesto, ser siempre el que da, el que nutre, el que sostiene emocionalmente a los demás sin atender de manera adecuada y constante tus propias reservas internas de energía y bienestar, puede dejarte peligrosamente expuesto y vulnerable a nivel emocional. Te conviertes, sin quererlo y a menudo sin ser consciente de ello, en un imán para personas que, consciente o inconscientemente, solo buscan recibir, que se sienten atraídas por tu aparente fuente inagotable de energía, apoyo y validación. Los llamados vampiros emocionales, aquellos individuos que solo se acercan cuando necesitan algo, que drenan tu vitalidad con sus constantes demandas, dramas y negatividad, y que suelen desaparecer convenientemente cuando tú podrías necesitar apoyo o una simple escucha empática, detectan con una facilidad asombrosa a quienes tienen dificultades intrínsecas para establecer límites claros, a quienes sienten una culpa paralizante y desproporcionada ante la simple idea de decir no o de priorizar sus propias necesidades. Y si no haces nada proactivo para protegerte, si no aprendes a cerrar ciertas puertas energéticas y a discernir con quien compartes tu valiosa energía, terminarás inevitablemente sintiéndote crónicamente agotado, emocionalmente drenado, profundamente vacío y, con el tiempo, probablemente resentido y desilusionado con la naturaleza humana. El estoicismo, una vez más, nos ofrece una guía invaluable y eminentemente práctica. Propone actuar siempre desde la razón, desde la virtud y la sabiduría interior, y no desde la necesidad compulsiva de aprobación externa, el miedo al conflicto o la búsqueda desesperada de validación a través del sacrificio personal. Ser bueno, sí, rotundamente sí, es un ideal noble, pero no ingenuo, no a costa de tu propia salud integral y tu bienestar fundamental. La verdadera bondad es inteligente, es consciente y se protege a sí misma para poder seguir siéndolo de manera efectiva y sostenible en el tiempo. La sobreamabilidad, esa tendencia persistente a dar sin medida ni discernimiento, también puede llevarte, de manera sutil pero progresivamente dañina, a ser utilizado socialmente de formas que quizás no reconozcas a primera vista o que te cueste admitir por el dolor que ello implica. Las personas, con el paso del tiempo y la repetición de tus patrones de disponibilidad incondicional, se acostumbran a acudir a ti, a buscar tu consejo, tu ayuda práctica, tu hombro para llorar. Cada vez que se enfrentan a un problema, una crisis personal o una necesidad urgente que no saben o no quieren resolver por sí mismos. Sin embargo, y aquí radica la trampa y la injusticia de esta dinámica, es muy posible que esas mismas personas te excluyan o simplemente no te consideren en absoluto. Cuando se trata de celebrar los buenos momentos de la vida, de descansar y relajarse en un ambiente distendido, o simplemente de compartir desde la alegría espontánea y la camaradería, sin que haya una necesidad apremiante o un problema que resolver de por medio. Te conviertes, en esencia, en un recurso de emergencia altamente eficiente, en una especie de servicio de primeros auxilios emocionales disponible 24/7, pero no necesariamente en una compañía valiosa y deseada por el simple placer de tu presencia en momentos de ligereza, disfrute y celebración compartida.
Desde la perspectiva estoica, esta dinámica asimétrica es una señal clara e inequívoca de que tus relaciones no son equitativas, de que no existe un verdadero intercambio recíproco de valor, afecto y consideración. El sabio estoico, nos enseña en los textos clásicos, elige con sumo cuidado, con prudencia y discernimiento, con quien comparte su tiempo, su energía y su atención, sabiendo que estos son recursos preciosos, finitos y no renovables ilimitadamente. Tú también puedes, y de hecho debes, ejercer ese mismo derecho fundamental a elegir conscientemente con quien inviertes tu ser. Paradójicamente, en un mundo que a menudo se muestra cínico, escéptico y desconfiado, algunas personas no solo se aprovechan de tu excesiva y a veces indiscriminada generosidad, sino que, además, comienzan a sospechar de tus verdaderas intenciones, cuestionando la autenticidad de tu bondad. En una sociedad que con frecuencia está acostumbrada a la transacción, al toma y daca implícito o explícito en muchas interacciones, una generosidad desmedida y aparentemente desinteresada puede despertar alarma, recelo e incluso una sutil forma de rechazo. ¿Por qué es tan increíblemente amable esta persona, sin pedir nada a cambio?, se preguntan internamente, buscando una explicación que encaje en sus esquemas mentales a menudo basados en el interés propio. ¿Qué es lo que realmente querrá obtener de mí a largo plazo a cambio de tanta bondad y disponibilidad? Lo irónico y profundamente doloroso de esta situación es que, en lugar de admirarte, valorarte y agradecerte por tu naturaleza intrínsecamente compasiva y tu genuino deseo de ayudar, pueden empezar a evitarte, a mantener una distancia prudencial, temiendo una agenda oculta, una futura obligación no deseada o simplemente sintiéndose incómodos ante una virtud que no comprenden o que les parece demasiado buena para ser verdad. El filósofo estoico Epicteto, un hombre que conoció en carne propia la crueldad y la desconfianza humanas como esclavo antes de alcanzar la libertad y la sabiduría, lo advirtió hace siglos con una lucidez asombrosa. La virtud genuina, la verdadera bondad, debe ser, en la medida de lo posible, silenciosa, discreta, sin necesidad de un reconocimiento ostentoso, una validación externa constante o una demostración pública exagerada. A veces, lo más virtuoso, lo más sabiamente amable y lo más respetuoso que puedes hacer es ser bueno, en silencio, sin hacer alarde de ello, permitiendo que tus acciones hablen por sí mismas con humildad y coherencia, sin esperar aplausos ni generar sospechas innecesarias. Otra consecuencia poco mencionada, pero de un impacto devastador y acumulativo a largo plazo sobre tu bienestar integral, es el inevitable y progresivo desgaste físico y mental que conlleva el patrón de dar siempre sin pausa, sin atender de manera consciente y regular a tus propias necesidades fundamentales de recarga, recuperación y restauración energética. Esta entrega constante y sin límites, esta priorización sistemática de las necesidades ajenas sobre las tuyas, puede llevarte directamente, y a menudo de forma insidiosa, al temido síndrome de burnout emocional, un estado de agotamiento profundo y generalizado que afecta negativamente todas las áreas de tu vida, desde tu salud física hasta tus relaciones personales y tu rendimiento profesional. Este agotamiento extremo no solo te hace considerablemente menos eficiente y efectivo en tus bienintencionados intentos de ayudar a otros, ya que no se puede dar de una copa vacía, sino que también te vuelve más irritable, más propenso a enfermedades físicas debido al debilitamiento crónico del sistema inmunológico y notablemente menos creativo, flexible y resiliente ante los desafíos y las adversidades cotidianas de la vida. El estoicismo, con su visión holística y profundamente integrada del ser humano, valora enormemente el principio del equilibrio. El cuerpo y la mente, nos dicen los maestros estoicos, deben estar en armonía. Deben ser cuidados y fortalecidos por igual para poder ejercer la virtud de manera efectiva, sabia y sostenible en el tiempo. Si tú estás roto por dentro, si tus propias reservas energéticas y emocionales están completamente agotadas, ¿cómo puedes pretender ayudar genuinamente a nadie más sin causarte un daño aún mayor a ti mismo? La verdadera generosidad, la que perdura, la que nutre tanto al que da como al que recibe, empieza ineludiblemente con el autocuidado radical y consciente,
con la gestión inteligente y responsable de tu propia energía vital y no con el sacrificio extremo, la autonegación sistemática y, en última instancia, autodestructiva. Este patrón profundamente arraigado de dar sin límites, de buscar la validación y el sentido de valía personal a través del servicio incondicional y a menudo sacrificial a los demás, también puede arrastrarte, casi sin que te des cuenta y con las mejores intenciones, hacia la trampa de las relaciones codependientes y profundamente insanas. Te conviertes, gradualmente y a veces a lo largo de muchos años, en la base emocional principal, si no única, de otros individuos, en su principal fuente de apoyo, validación y resolución de problemas. Pero en este proceso de convertirte en el pilar de otros, pierdes tu propia independencia emocional, tu propio centro de gravedad interior, tu capacidad de nutrirte y sostenerte a ti mismo. Sin una conciencia clara y una reflexión profunda sobre esta dinámica disfuncional, corres el riesgo de construir y perpetuar relaciones donde la otra persona necesita desesperadamente tu ayuda constante para sobrevivir emocionalmente o para sentirse funcional en el mundo, y tú, a su vez, y de manera complementaria, necesitas ser necesitado para sentirte valioso, para reafirmar tu identidad de buena persona y para evitar enfrentarte a tus propias carencias o inseguridades. Es un círculo vicioso que aprisiona a ambas partes en una dependencia mutua que sofoca el crecimiento individual, la autonomía y la verdadera intimidad. El estoicismo, en agudo contraste con esta dinámica, propone una visión mucho más libre, madura, respetuosa y auténtica del amor y las relaciones humanas, amar sin poseer ni controlar, ayudar sin generar dependencia ni asumir responsabilidades ajenas, apoyar sin perderse a uno mismo en el proceso, manteniendo la propia identidad y los propios límites. Solo cuando ambos individuos en una relación son emocionalmente completos, autónomos y responsables de sí mismos, solo cuando se encuentran desde un lugar de plenitud individual y no de carencia mutua, puede surgir una conexión verdaderamente auténtica, equitativa, enriquecedora y sostenible en el tiempo. La constante, y a menudo agotadora y ansiosa, necesidad de ser aprobado por todos, de caer bien a todo el mundo sin excepción, de no herir jamás los sentimientos de nadie, incluso a costa de los propios, de evitar a toda costa el juicio, la crítica o el más mínimo atisbo de conflicto interpersonal, también es un reflejo directo y elocuente de esta sobreamabilidad disfuncional y de una autoestima frágil que depende excesivamente de la validación externa. Nos obsesionamos con la imagen que proyectamos al mundo, con la opinión que los demás tienen de nosotros, con la necesidad de ser percibidos como perfectamente buenos y complacientes, y en esa búsqueda frenética y a menudo infructuosa de aprobación universal, perdemos de vista nuestra propia brújula interna, nuestros propios valores y convicciones más profundas. Pero actuar de esta manera, motivados por esta necesidad insaciable de agradar, implica, fundamentalmente, operar desde el miedo al rechazo, miedo al conflicto, miedo a la soledad, miedo a no ser suficiente, y no desde la virtud, no desde la coherencia interna con nuestros propios principios y nuestra auténtica naturaleza. El sabio estoico, nos enseña en los textos clásicos, actúa con una profunda coherencia interna, guiado por la razón, la virtud y la conciencia de su propio deber moral, y no con el fin primordial de agradar a los demás, de evitar su desaprobación o de asegurarse su afecto a cualquier precio. Si tu valor como persona, si tu autoestima fundamental, depende de manera crítica y constante de la opinión fluctuante y a menudo caprichosa de los demás, vivirás inevitablemente como un reflejo pálido y distorsionado de expectativas ajenas, como una veleta a merced de los vientos sociales, sin un anclaje firme en tu propio ser. Es tiempo, es imperativo para tu bienestar y tu autenticidad, recuperar tu propia voz interior, tu propia perspectiva única y valiosa, incluso si eso significa, en ocasiones, y de manera inevitable, decepcionar a aquellos que se han acostumbrado a tu sumisión, a tu complacencia ilimitada o a tu incapacidad para decir no. Y finalmente, una ley sutil pero innegablemente poderosa del universo emocional y energético que a menudo pasamos por alto, cuando das demasiado y de manera indiscriminada, cuando operas predominantemente desde un lugar de agotamiento, necesidad de validación o falta de límites claros, terminas atrayendo a tu vida, de manera recurrente y a veces inexplicable, a personas que,
Predominantemente, solo quieren recibir, que buscan instintivamente fuentes de energía externa para suplir sus propias carencias internas o para evitar asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Las buenas vibraciones, la energía personal que irradiamos, también tienen una frecuencia, una resonancia particular, y cuando estás constantemente agotado, cuando tus límites son difusos o inexistentes, es muy probable que tu frecuencia vibratoria personal disminuya, volviéndote más susceptible a influencias externas negativas. Y al vibrar bajo, energéticamente hablando, atraes a tu órbita, por ley de afinidad, a aquellos individuos que buscan instintivamente una fuente de energía de la cual alimentarse, de la cual extraer recursos, y no necesariamente un vínculo recíproco, equilibrado y mutuamente enriquecedor. La solución, desde una perspectiva energética y también profundamente estoica, reside en un esfuerzo consciente y sostenido por elevar tu propia frecuencia vibratoria. Cuida tu cuerpo con una nutrición adecuada, descanso reparador y ejercicio regular. Cultiva tu mente con lecturas edificantes, prácticas de atención plena y el desarrollo de tus talentos, y, de manera crucial y fundamental, establece y mantén límites claros, saludables y coherentes en todas tus interacciones personales y profesionales. Al hacerlo, al comenzar a irradiar una energía de autorrespeto, plenitud interior y dignidad personal, comenzarás a atraer de manera natural y sin esfuerzo a personas que te valoren genuinamente por lo que eres en tu totalidad, por tu esencia y tus cualidades intrínsecas, y no solo por lo que puedes darles, hacer por ellos o resolverles. La generosidad, para ser verdaderamente efectiva, sostenible y fuente de alegría tanto para el dador como para el receptor, no debe ser una puerta abierta de par en par sin filtro ni discernimiento alguno, sino más bien un jardín bien cuidado, floreciente y protegido, del cual ofrece sus frutos más selectos con sabiduría, amor propio y una clara conciencia de tus propios recursos y límites. Ser bueno, ser una persona amable, compasiva y considerada con los demás, es, sin lugar a dudas y a pesar de todas las advertencias que hemos explorado, una de las cualidades más admirables, valiosas y necesarias que cualquier ser humano puede aspirar a cultivar y expresar en su vida diaria. En un mundo que a menudo parece estar marcado por el conflicto, la división, la indiferencia y el egoísmo, la bondad genuina actúa como un bálsamo sanador, como una luz en la oscuridad, como una fuerza silenciosa pero profundamente transformadora, capaz de tender puentes, sanar heridas y elevar el espíritu humano. Pero, como hemos analizado detenidamente a lo largo de este viaje introspectivo, y como ocurre con todas las virtudes y todas las fuerzas de la naturaleza cuando se manifiestan sin equilibrio ni contrapeso, cuando la bondad se lleva a un extremo no examinado, cuando se practica sin criterio, sin sabiduría práctica y sin el establecimiento de límites saludables y necesarios, puede, paradójicamente y con consecuencias a menudo devastadoras, volverse en tu contra, minando tu bienestar integral y, a la larga, incluso tu capacidad de seguir siendo una fuente genuina y sostenible de bien para el mundo que te rodea. Ser demasiado amable, sin el contrapeso indispensable del autorrespeto, la autoconciencia y el discernimiento crítico, te deja emocionalmente expuesto y vulnerable a la manipulación y el abuso, mentalmente agotado y propenso al cinismo o la desesperanza, y espiritualmente desconectado de tu propia fuente interna de fortaleza, sabiduría y alegría. El estoicismo, con su profunda y matizada comprensión de la compleja naturaleza humana y su enfoque eminentemente práctico en la consecución de una vida virtuosa y floreciente, eudaimonia, nos ofrece un camino de equilibrio luminoso, transitable y profundamente liberador, un camino que nos enseña a dar desde la razón y la intención consciente, y no desde la compulsión o la culpa, a amar desde la virtud, el respeto mutuo y la libertad individual, y no desde la necesidad o la dependencia, y a vivir desde una autenticidad innegociable que honra tanto las necesidades y la dignidad de los demás como, y de manera igualmente fundamental, las nuestras propias. No tienes, bajo ninguna circunstancia, que dejar de ser bueno, no tienes que endurecer tu corazón, volverte cínico o desarrollar una coraza de indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Eso sería, en última instancia, traicionar tu esencia más noble y privar al mundo de tu luz particular. Lo que necesitas, lo que todos necesitamos aprender,
practicar y refinar a lo largo de toda nuestra vida, es hacer buenos también, y en primer lugar, contigo mismo, reconociendo que el autocuidado no es egoísmo, sino una condición necesaria para una generosidad sostenible y efectiva. Se trata de aprender el arte sutil pero poderoso de decir no cuando sea necesario, con claridad, firmeza y respeto, pero sin sentir una culpa paralizante o desproporcionada por ello. Se trata de establecer límites claros, saludables y coherentes en todas tus relaciones, sin temor excesivo al rechazo, al conflicto o a la pérdida de la aprobación ajena. Se trata de elegir con sabiduría, con intuición y con discernimiento con quien compartes tu preciosa y finita energía vital, reconociendo que no todas las personas ni todas las causas merecen el mismo grado de tu inversión personal. Y, sobre todo, y quizás este sea el mensaje más importante, se trata de cultivar una forma de generosidad que sea verdaderamente sostenible, una generosidad que nutra tanto a los demás como a ti mismo en un ciclo virtuoso, una generosidad que te recargue y te inspire en lugar de vaciarte y dejarte exhausto. Porque la verdad fundamental, esa que a menudo olvidamos en nuestro bienintencionado pero a veces ciego afán de servir y agradar a los demás, es que cuando estás genuinamente bien contigo mismo, cuando tu copa interna está llena y rebosante de autoaceptación, amor propio y energía vital, solo entonces puedes ofrecer al mundo lo mejor de ti, de manera auténtica, gozosa, creativa y duradera, sin vaciarte dolorosamente en el intento y sin acumular resentimientos que a la larga envenenan el alma. La verdadera bondad, la bondad sabia y sostenible, emana siempre de la plenitud interior, nunca de la carencia o la necesidad. Y ahora, la pregunta final, la invitación a la introspección personal, es para ti, que has llegado hasta el final de este análisis, ¿te has sentido identificado o identificada con alguna de estas situaciones, con alguna de estas dinámicas que hemos descrito con tanto detalle? ¿Sientes, en lo más profundo de tu ser, que tu amabilidad innata, tu deseo genuino de ayudar y de ser una buena persona, te ha traicionado alguna vez, te ha dejado sintiéndote agotado, poco valorado, o incluso utilizado? Nos encantaría leer tu experiencia, tus reflexiones personales, tus propios aprendizajes en la sección de comentarios. Este es un espacio seguro y respetuoso para compartir, para aprender juntos, para crecer en comunidad y para apoyarnos mutuamente en este camino hacia una vida más equilibrada y auténtica. Y si este contenido te ha ayudado a reflexionar, si te ha ofrecido alguna perspectiva nueva, alguna herramienta útil o simplemente un momento de validación y comprensión, te pedimos humildemente que nos ayudes tú también a seguir creando y compartiendo este tipo de material. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos análisis en profundidad y considera compartir este video con alguien que creas que también necesita escucharlo, alguien que quizás esté luchando en silencio por encontrar ese delicado pero crucial equilibrio entre su bondad natural y su propio bienestar. Aquí, en este espacio, nos comprometemos a seguir hablando de filosofía, de psicología y de desarrollo personal sin filtros innecesarios, con la profundidad, la honestidad y la conciencia que estos temas tan importantes merecen. Nos vemos en el próximo video, en nuestra próxima exploración conjunta. Hasta entonces, sé amable, profundamente amable con el mundo y con quienes te rodean, pero también, y con igual convicción e importancia, sé sabio, profundamente sabio contigo mismo.